Y hablando sobre estos temas delicados, tú en tu tiempo que has sido testigo de Jehová, quizás en tu congregación o en tu zona, ¿has escuchado o has visto algún tipo de estos casos? Yo sí he conocido casos graves, sí he conocido casos graves, cosas delicadas que yo sé que sucedieron, unas que vi, yo presencialmente las vi y otras que me dijeron y que comprobé que eran ciertas. Wow. Actualmente no te sabría decir qué tan graves son esas cosas que están sucediendo en las congregaciones, porque obviamente ya no asisto a reuniones, no asisto a asambleas, pero en el tiempo que fui activo, en el tiempo que duré como testigo, sí llegué a ver cosas muy delicadas, muy delicadas. Por ejemplo, para que veas más o menos un escenario. Había un hermano que era anciano y le gustaba, como decirte, fritriar con varias hermanas dentro de la congregación. Le decía, esta estás bonita, aquella le decía, estás preciosa, aquella le decía, estás mi amor, ¿me entiendes? Entonces, había una en específico que era como la más bella de la congregación. Era una mujer muy bella, y era joven. Él era, como decirte, unos 35, casi 40 años. Y él le decía cosas constantes a esa hermana, y esa hermana tenía muchos pretendientes. Entonces, la hermana le tenía mucha confianza porque este anciano iba para su casa, comía allá, conversaba mucho con el papá que también era testigo, conversaba mucho con la mamá, llegaba de imprevisto, inclusive a veces se quedaba a dormir ahí, le tenían mucha confianza. Por dicha confianza, ella le comentaba a él, mira, fulano de tal me está echando los perros, fulano de tal me está cortejando, fulano de tal me escribe, fulano de tal me dice tal cosa. Y ella decía, ella le menciona a su esposo, porque fue su esposo el que me comentó la historia. Ella me decía que ella le comentaba al que era su esposo en ese momento, le decía, y yo notaba que cada vez que yo le decía algo así, él siempre despotricaba o menospreciaba lo que hacía esa persona, lo que me decía que yo no estaba en la edad para tener novio todavía, que no estaba en edad para comprometerme dentro de la congregación, que esperara más tiempo. Ella dice que siempre llamó la atención eso, hasta que ella le dejó de decir, por ejemplo, quién la cortejaba y cuestión. Resulta ser que este hermano se le fue metiendo por debajito a los familiares, a ella, empezó a engatusarla, y este anciano llegó a dormir con ella, tanto en su casa como en la de ella, a escondida de los padres, las veces que se quedaba ahí. Ella dice que al principio lo hizo como de manera muy manipulada, la envolvió, la manipuló, porque ella era una joven, él era un hombre adulto, corrido en 7 plazas, él sabía lo que estaba haciendo, ella era una simple niña, una joven, la manipuló y durmió con ella, como un par de veces en su casa, en la casa de los padres, y después en la casa de él la citaba para su casa, o después del servicio se la llevaba para su casa y también tenía relaciones con ella. La muchacha sale embarazada, se reúnen los ancianos, todos los ancianos, él era parte de la congregación del cuerpo anciano, y se empezaron a preguntar, oye, ¿qué habrá pasado con esta muchacha? ¿Quién será el que embarazó? ¿Será uno de los hermanos jóvenes? ¿Será uno de los que todavía no se han bautizado? ¿Será uno de los precursores? ¿Será uno de los hijos ministeriales? Y él calla ahí, no decía nada. Resulta ser que la investigación supuestamente de los ancianos, en su supuesta investigación, se dieron cuenta de que el sinvergüenza había sido él. Aparentemente él también como que confesó lo que hizo. Entonces los ancianos lo que hicieron fue que lo mandaron para otra congregación, porque él era hijo de un superintendente de circuito. Estaba sirviendo en esa congregación, pero era hijo de un superintendente de circuito. Entonces el superintendente también intervino por él. Los ancianos llegaron a la conclusión de que, mira, no vamos a decir nada y no te vamos a disciplinar, pero te vamos a mandar para otra congregación y te vas a ir para allá sin derecho a tu tía. Terrible. Y ella va a ser expulsada. A ella la vamos a expulsar. Y eso hicieron, brother. A él lo mandaron por otra congregación y a ella la expulsaron. Resulta ser que después ella aguantó su humillación. Después de casi 5 años la readmitieron. Ella se casó con el hermano que me comentó lo sucedido. Y cuando el hermano me comentó lo sucedido, brother, yo me quedé perplejo. Ya yo era bautizado en ese entonces. Y él me dijo que ese ser todavía era anciano y estaba sirviendo en la congregación donde lo habían enviado. Y que nunca perdió privilegio, se disciplinó fue ella. Y que a la luz de los hermanos ella quedó embarazada, fue de un mundano, de un loco de la calle.
pero nunca llegó a ser de un anciano o de un miembro de la congregación. Es decir, que la malpusieron a ella, pero nunca lo malpusieron a él ni lo disciplinaron. Cosas como esa me llegué a enterar y cosas hasta peores. Wow. Lo que sí tengo la duda de esta persona, de esta mujer, cuando este hermano le estaba filtrando, le estaba enamorando. Mi duda es, ¿esa mujer en ese tiempo ya era mayor de edad o era menor de edad? No, era menor de edad, que es lo peor todavía. Ella tenía como 16 años. Tenía como 16 o 17. Él me mostró inclusive la foto. Mira lo bella que era mi esposa. Él me mostró la foto en el teléfono. Y de verdad, la muchacha tenía un buen físico, bastante agradable. Yo decía, no, vale, sí, era bastante bonita. Él me dice, mira, y era una niña en ese tiempo. Claro. Eso básicamente la abusó de ella. Y él era un hombre, bro, de 30 y pico de años. Corrió en 7 meses. Le doblaba la edad. Más todavía. Le doblaba la edad. Es que ya, así tenga 17 años, así sea grande o el cuerpo desarrollado, es menor de edad. Hay muchas mujeres muy desarrolladas, pero es menor de edad, o sea, no es legal, no está bien, ¿no? Y tú le doblas la edad, o sea, tienes mayor experiencia y sabes lo que estás haciendo. Te estás aprovechando de una niña. Es que cualquiera pudiera decir, no, pero es que ven acá, supongamos que ella tenía 18 y él tenía 40 o 37X. Y él le insinuó y el hombre propone y la mujer dispone. Sí, podríamos caer en ese terreno y sí, podríamos decir que ella tiene parte de la culpa, pero no podemos comparar la mentalidad de una muchacha de 16, 15, 17 años con una mentalidad de una persona de casi 40. Obviamente esa persona conoce métodos de manipulación que tanto ha aprendido por su cuenta como ha aprendido en la organización. Ellos saben cómo envolver a la gente. Exacto. Ellos lo saben. Claro, pero, o sea, más allá de eso, vayamos al asunto de que esta persona nunca se hizo responsable, ¿no? O sea, quiso jugar con esta persona. Otra persona dice, bueno, quiero enamorar a esta chica porque me gusta, o voy a esperar que sea mayor de edad, o si no, ya es mayor de edad, yo le doble la edad, pero mis sentimientos son honestos, sinceros, ¿no? Pero él nunca, o sea, su intención fue jugar, aprovecharse de esta mujer, ¿no? Como tú dices, acostarse en su casa, después en la de él. La mujer salió embarazada y nunca se hizo responsable. O sea, qué mentalidad para más inmadura y perversa que ha tenido esta persona, testigo de Jehová, ¿no? Hijo de superintendente, ¿mencionaste? Sí, era hijo de superintendente. Te voy a contar una peor, brother. Esta me parece peor, Glenn. Esa sucedió en la misma congregación donde yo me encontraba, una congregación en los Valles del Tuy llamada Mopia. Había un señor mayor en la congregación que él no sabía leer. Y llegaba a las reuniones con un bastón. Era muy apreciado por la congregación, supuestamente porque era una persona muy espiritual a pesar de todos los problemas que tenía. Pero esa espiritualidad que la gente veía, yo no la veía. Yo literalmente, brother, lo veía como un depravado. Yo lo veía así. Y no me causaba confianza, no me inspiraba confianza. Resulta ser que ese señor estaba viviendo con una hermana durante mucho tiempo, pero ellos se separaron. Entonces, no recuerdo si es que estaban viviendo en la misma casa, pero separados, y habían dividido la casa en dos, o ella se había ido para otra casa, no recuerdo. Resulta ser que, comentando una vez con otros hermanos que conocieron esa relación, a mí me habían comentado de que esa hermana tenía un hijo que era gay, y que fue el testigo de Jehová o estudiaba la Biblia con los testigos de Jehová, y por ser gay, él rechazó a Jehová y se alejó y todo lo demás. Resulta ser que ese individuo, el que te estoy mencionando, que era un señor mayor y broma, en el tiempo que vivió con ella, ese hijo de la señora que era gay, que ya era mayor de edad, que ya había hecho su propia vida fuera de la secta, este muchacho, mientras que era joven, fue abusado por ese sinvergüenza. Fue abusado varias veces. Y el muchacho se lo dijo en repetidas veces a su madre. Pero su madre, sumergida en el adoctrinamiento masivo que tenía, no le dio la importancia que debió darle. Puso en duda, en tela de juicio, lo que él le decía. Y este muchacho despreció a su madre totalmente. La despreció por el simple hecho de que él le comentó eso tan grave que este señor estaba haciendo, y ella nunca le prestó atención. Claro. El muchacho se fue de su casa, hizo su vida, viviendo su vida como homosexual, como gay, ok, es respetable, esa es su vida.
ella se quedó sola y el señor se separó después con el tiempo de ella y estaba viviendo en otra casa más. Pero lo que te quiero decir con esto es que dentro de la congregación al hombre lo veían como un señor sano, un señor maduro, tiempo en la congregación, que tenía problemas, que había que ayudarle, pero no se hablaba de eso. Y habían ancianos que sabían de ese caso, pero lo desestimaban y le daban privilegio. Yo recuerdo que ese señor se le daba privilegio en la congregación. Y cuando yo me enteré de eso, yo dije, oye, no puede ser que este muchacho haya sido abusado. Y efectivamente lo fue. Es más, decían en ese entonces que una de las razones por la cual ese muchacho desarrolló esa homosexualidad, ese feminismo, fue por esa razón. Fue por esa razón. Yo honestamente no sabría decir si así fue, porque yo obviamente no estuve en su cuerpo, no estuve en su mente. Pero yo sí creo que sí tuvo algo que ver, porque eso es algo que traumatiza a la persona. Eso es algo que de verdad enferma a la persona mentalmente. Y el que lo hace es una persona que también te enferma. Es una persona que no tiene compasión, es una persona que está mal de la cabeza. Eso es algo muy grave. Y esta persona nunca fue denunciada. El chico ya de grande nunca denunció, su mamá, nada. El muchacho nunca tuvo acciones legales, nunca tomó acciones legales. Y la mamá, a la que él le confesó, tampoco tomó acciones legales. Puso en duda la palabra de su hijo. Pasó el tiempo, el muchacho se cansó de recibir abuso, se fue inclinando al homosexualismo hasta que se fue de la casa, pero la mamá nunca le creyó. Entonces, hasta que yo me vine, yo me renuncié. Y creo que como un año después ese señor falleció, o creo que falleció un año antes de yo irme, algo así, él falleció. Ya ellos estaban separados, ya el matrimonio seguían casados, pero cada quien en su casa. Una cosa loca. Y el muchacho odiaba totalmente a su mamá, vivía en otro sitio, la odiaba, no tenían una buena relación, era comprensible. Es que los casos estos casos de abuso, lamentablemente, y más aún cuando se trata en la familia o cuando la mamá busca otra pareja, ¿no? Y a veces esa persona se aprovecha de la situación. Esos casos abundan en la Westover. Son una realidad. Bastante, en varios países ha pasado y a veces casos de maltrato también. ¿Sí? Casos de maltrato también abundan. Mira, esta historia también es importante recalcarla. Había una hermana, se llamaba Rosaura, esta hermana. Ella era así como bipolar. Ella me tenía a mí como cierta idea. Cuando yo comencé la congregación, ella me tenía como rabia. Y yo dije, no vale, yo me la voy a ganar, yo me la voy a meter por debajito, porque la hermana se ve que yo le caigo mal, yo le voy a demostrar de que yo no soy una mala persona, yo me la voy a ganar. Y efectivamente me la gané, empecé a tener una amistad con ella. Y cuando me tocaba predicar con ella casi siempre me repetía lo mismo, que sus hijos, que eran 3, no la querían, la despreciaban, no la ayudaban financieramente, no la visitaban, que cada quien hizo su vida y todo lo demás. Y yo siempre me preguntaba lo mismo, oye, pero tiene que haber una razón. Y yo se lo preguntaba, oye, pero Rosaura, tiene que haber una razón para que esos muchachos hayan tomado esa... No, pero es que yo no sé cuál, porque yo a ellos les di lo que pude, yo les enseñé la verdad, esa era su versión. Resulta ser que en esa misma vereda donde ella vivía, en esa misma calle, yo tenía unas amistades. Y esas amistades me comentaron de que esa señora maltrataba de manera muy severa a esos 3 muchachos. Los humillaban de una manera horrible. Entonces, ahí fue donde yo comprendí y llegué a la conclusión de que razones tenían esos muchachos para desestimar a su madre, de no buscarla, de no visitarla. Oye, ¿cómo? Si cuando tuvieron jóvenes recibieron maltrato masivo, y ese maltrato masivo venía de parte de una persona que era testigo de Jehová, considerada espiritual dentro de la congregación. Son cosas que de verdad tú cuando te enteras, te dejan frío. Te dejan frío porque son cosas que tú no esperas. Claro, y la Westover lo permite porque dice, no, si tus hijos son rebeldes, no son malcriados, o no quieren estudiar, no quieren ir a la congregación, tienes que aplicar la vara de la disciplina, ¿no? Por eso que en Japón ahorita están llamando la atención por ese asunto, la vara de la disciplina, el maltrato físico, psicológico. Ellos lo recomiendan. Sí, ellos lo ven bien. Físico.
así es, sí, así es. Creo que la mayoría de los que hemos sido niños y hemos sido de algún modo u otro obligadas, presionadas para ir al salón o a la aplicación o a la asamblea, o sea, hemos ganado cierta correa, cierto peñiscón en el hombro, ¿no? No te duermas, que presta atención, que no juegues, que no sé qué. Pero soy niño, ¿no? O sea, me aburre estar muchas horas acá viendo a una persona hablar y hablar, o sea, no es divertido. ¿Sabes Y yo he cuántas, mira, visto, sabes cuántas pelas vi yo, brother, que le daban a niños claro, dentro de la congregación? Se la daban en el baño y detrás del salón. Y también escuché y vi cuando los amenazaban, quédate tranquilo, cuando lleguemos a la casa te voy a volver a dar, no llores, no llores, vamos otra vez. Eso lo escuché yo en asambleas como acomodador en salones del reino. Y yo escuchaba que le metían en el baño, yo escuchaba que le metían también detrás del salón. Y después lo amenazaban, deja de llorar, como para que nadie se dé cuenta.